Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, transmite FM Federal, con estudios y planta transmisora en Gobernador Lista 800, en el barrio El Puerto. Publicite en la Radio Nacional Popular 100% nuestro. FM Federal, tu radio. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí en Las Sonrisas se dibujan en la escuela. Desde ahora este ciclo irá los días sábados, porque lamentablemente durante la semana ya no hay horario para poder seguir adelante por distintas razones. Pero bueno, estamos aquí por la 104.7 FM Federal, la mejor sintonizada y la más objetiva, aquí en la ría de Río Gallegos. Y primero que nada voy a agradecer a nuestro director propietario Daniel Salazar, que está hoy aquí para que podamos llevar adelante el programa. En segundo lugar, le voy a agradecer a nuestro auspiciante Laboratorio CIMAC, Laboratorio de Análisis Clínicos Humanos. Le mandamos un gran cariño allí la gente de los laboratorios. Y estamos aquí con este auspiciante que es Laboratorio CIMAC, que nos acompaña todavía en el mes de diciembre. Laboratorio CIMAC tiene sedes en Río Gallegos en 3 direcciones. La nueva sucursal Los Pioneros de Avenida Félix Ríquez 310, Laboratorio Río Gallegos de Salta 246 y Laboratorio San Juan Bosco de San Martín 340. Laboratorio CIMAC está presente en El Calafate, en Pico Truncado, en Gobernador Gregores, en Río Turbio, en 28 de noviembre, en San Julián y en Perito Moreno. Le quiero enviar además muchos cariños a la gente de Fundación IMAC, a la persona de Tito Irazoki, quien todavía nos sostiene, a Vivi García, que está por Buenos Aires, y bueno, y a mis oyentes, que ya hay gente conectada, te mandamos un gran cariño, Mabel Ordóñez, y vamos a estar comentando, como siempre, todo lo que tiene que ver con Educación Santa Cruz, con Educación Nacional. Y voy a ir con la primera novedad y les voy a contar. Lo primero que tengo para decirles es que con mucha sorpresa voy a visitar la página de Educación de la Nación y como todos sabemos, el rango ya no es más de ministerio, sino que pasó a ser secretaría. Voy a visitar la página y la página me dice que está en modificación. O sea, se borró todo lo que había en la página, porque en la página, cuando vos la visitabas, encontrabas que habían proyectos que tenían que ver con la educación de adultos, encontrabas proyectos que tenían que ver con la educación laboral, de oficios, te encontrabas con noticias que tenían que ver con la formación docente, con las universidades. Bueno, se borró todo, pero para sorpresa también, allí figura que, dice, como es de público conocimiento, esta página está en construcción y según lo dice el decreto número 8/2023 de ministerios, ley de ministerios, ¿no?
Y cuando vas a ver la ley, te dice que atento a la nueva gestión de gobierno, resulta necesario adecuar las disposiciones de la ley de ministerios y los objetivos planteados por el propósito de racionalizar y tomar más eficiente el actuar del Estado. Te encontrás, por ejemplo, uno de los considerandos de la ley, ya les voy a decir lo que va diciendo, ¿no? Una de las cosas dice, el artículo primero dice, el jefe de gabinete de ministros y 9 ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación. El despacho de los negocios de la nación. ¿Son negocios los de la nación? La verdad que la expresión está mal hecha. Los asesores del presidente allí están expresándose de una manera equivocada, porque tendrán a su cargo las políticas de Estado. No son despacho de los negocios de la nación. En la nación no hay negocios, más allá de todo lo que hayan dicho o estén diciendo, ¿no? Y dice, los ministerios serán los siguientes: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Economía, de Infraestructura, de Justicia, de Seguridad, de Salud. Por suerte el Ministerio de Salud no desapareció, o sea, si viene una pandemia nos podemos llegar a salvar. Y de Capital Humano. Después menciona la Secretaría, dice en el artículo 9, las tareas necesarias para posibilitar la actividad del presidente, las tareas necesarias, también mal expresado, porque son políticas de Estado, para posibilitar las actividades del presidente de la Nación, serán atendidas por las siguientes secretarías presidenciales. Ojo con esto y lo voy a leer para que usted, que está del otro lado de la frecuencia, de la 104.7, sepa, ¿no? Porque decimos que pasan al rango de secretarías, la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, ya sabía, estas eran secretarías, y de Comunicación y Prensa. Pero luego va a decir, acá se los voy a leer, la verdad que me llamó mucho la atención. Dice, sustituyase en el artículo 4 el título 5 de la Ley de Ministerios y sus modificatorios por el siguiente. Título 5 del jefe de gabinete de ministros y de cada ministerio en particular. Y nos lee las atribuciones del jefe de gabinete de ministerios. Y una de las cosas que dice, punto 1, del jefe de gabinete de ministros, cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y la legislación vigente, lo dice este decreto. Este decreto, que es el número, recién se los dije, el número 8, una de las cosas que dice para el jefe de gabinete, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no es menor, porque hasta aquí todo lo que había dicho el presidente Milei tenían que ver con cuestiones que están expresadas en la Constitución y él las desconocía, o por lo menos en su campaña las estaba desconociendo. Hasta acá dice, a mí me llamó la atención, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la legislación vigente, Y yo para eso traje hoy todas las leyes nacionales y resoluciones del Consejo Federal. Y ya voy a ir avanzando porque esta semana en la provincia de Santa Cruz se está desconociendo en materia de educación, se están desconociendo estas normativas nacionales. Porque de las expresiones de las autoridades actuales del Consejo Provincial de Educación, llegaron a dar de baja todas las políticas educativas que se estaban llevando adelante desde Educación Santa Cruz. Y ahora voy a seguir avanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque además, si bien elimina los ministerios, los otros ministerios, lo quiero leer acá porque me parece muy importante darlo a conocer.
voy a buscar el número del decreto, porque establece que si bien las baja el rango de secretarías, las personas a cargo de esas secretarías van a tener rango y jerarquía de ministro. Es decir, que las baja como secretarías, pero ellos van a percibir y van a tener todas las atribuciones y privilegios de ministros, entre ellos las bonificaciones que tienen que ver con el sueldo que percibe un funcionario público. O sea, estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra. Y está en el decreto 8/2023 de la Nación. No es algo que yo lo estoy inventando, no es algo que lo estoy diciendo porque lo escuché en otra radio o lo escuché... les voy a leer este decreto, el artículo dice: entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas y consultoras. Después dice, entender en todo lo inherente a la ciencia, la tecnología e innovación. Entender en la formulación de políticas y programas para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, instaurado por la Ley 25.467, y entender en la gestión de instrumentos para la aplicación de la Ley 23.877 de Innovación Tecnológica. Fíjense, entender, ¿a qué se refiere? Porque en el artículo 32 dice garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública y controlar la aplicación de la Ley 25.326 de protección de los datos personales. Todo esto tiene que ver también, porque esto está en línea, lo nacional está en línea con lo provincial, porque esta semana el nuevo gobernador electo sacó la pauta oficial a 50%. La verdad que a este programa no le llegaba pauta oficial, así que a mí eso no me afecta, pero sí a otros entes que sí llevaban adelante la promoción de todas las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno de Santa Cruz. Lo primero que quiero comentarles es esto, ¿no? Que hay un decreto nacional, el decreto número 8/2023, ustedes lo pueden buscar en internet. Yo lo encontré cuando me fui a la página de Educación Nacional, que para mi sorpresa la página estaba vacía, la habían borrado. Le mando un gran cariño ahí a Lorena Escobar que se conectó. Estamos hablando un poquito del decreto número 8/2023 de Nación, este decreto que dice que los ministerios se bajan a 9, los menciona a cada uno de los ministerios y va detallando cada una de las cosas que va a eliminar o va a modificar a nivel nacional y que tienen que ver mucho con educación. Dice, entender en materia, en el 36, entender en materia de promoción a la industria del software con los alcances del régimen establecido por la Ley 25.922, de promoción de la biotecnología moderna en el ámbito de su competencia y de promoción de la nanotecnología a través de la Fundación de Nanotecnología, FAN, Decreto 380-2005. Esa es una buena, porque quiere decir que no la va a desconocer. Después dice, ejercer la presidencia y coordinación ejecutiva del Gabinete Científico Tecnológico, en los términos de la normativa vigente en materia. Fíjense, otro organismo que no lo está desconociendo. Entender en la coordinación nacional de los organismos del sistema científico-tecnológico de la Administración Nacional y evaluar su actividad. Lo único de esto es que esto lo dejó en un rango de secretaría y son muchos entes que pertenecen a leyes nacionales y que es difícil trabajarlos desde una Secretaría de Estado. Dice, entender en la promoción y el impulso de la investigación y la aplicación del financiamiento y la transferencia de conocimientos tecnológicos. Eso es en el inciso 39 de este decreto nacional. Buen día, Juan Carlos, se está despertando.
Aquí estamos en Las sonrisas se dibujan en la escuela por FM Federal la 104.7. Y en el artículo 17 dice: compete al Ministerio del Interior asistir al presidente de la Nación y al jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente al gobierno político interno y al ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y federal. A la promoción y desarrollo en el país de la actividad turística, a la definición y ejecución de políticas de desarrollo de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación, a la política ambiental, el desarrollo sostenible y a la utilización racional de los recursos naturales y en particular entender la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia, ejecutar planes y programas y proyectos del área de su competencia, estamos hablando del Ministerio del Interior, conforme a las directivas que imparte el Poder Ejecutivo Nacional. Entender en cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República y en lo relacionado con la declaración del estado de sitio y sus efectos. En el artículo 4, entender en las propuestas de reforma de la Constitución Nacional y en las relacionadas con las convenciones que se constituyan al efecto. Artículo 5, entender en las relaciones y en el desenvolvimiento de los gobiernos de las provincias y en el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las relaciones y cuestiones interjurisdiccionales y coordinar políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones en el territorio nacional a los fines establecidos en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Bueno, esto nos pone un poco contentos porque no está desconociendo la Constitución. Para nosotros es muy importante que después de tantas amenazas se mencione la Constitución en este decreto número 8 que tiene que ver con todos los ministerios a nivel nacional, los 9 ministerios y las secretarías. También dice del Ministerio del Interior, en el artículo 6, intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales. Ahí está, ¿no? Ya lo está diciendo. Intervenir en las normas federales y provinciales. Entender en la implementación y coordinación de políticas y acciones tendientes a garantizar la autonomía de los gobiernos municipales. Esto porque se van a reducir los ingresos que tengan los municipios. Ya está anunciado a nivel nacional. Entender en la implementación de políticas de descentralización y federalización del sector público nacional. Entender en la organización, conducción y control del Registro Nacional de las Personas y las leyes de amnistías políticas. Está todo en este artículo, para que lo sepan, el decreto número 8, 2023 de la Presidencia de la Nación. Intervenir en lo relativo a la concesión del derecho de asilo. Inciso 11. Entender en lo atinente a la nacionalidad, derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración en la comunidad nacional. Entender en la supervisión del Archivo General de la Nación. ¿Será que van a borrar los archivos? Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros, e intervenir en lo relativo a la erección y desplazamiento de monumentos. Menos mal que el monumento a Néstor Kirchner fue retirado allí por las propias fuerzas del CCK a nivel nacional. Dice, intervenir en la creación de condiciones favorables para afincar núcleos de población
en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia. Entender en la intervención del gobierno federal, de las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Participar en la aplicación de la ley 22.352 en todo lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera en el área de competencia. Esto tiene que ver, bueno, estamos hablando que esas son las obligaciones que emana para el Ministerio del Interior. Ayer con mucha sorpresa, luego de que veníamos del recital de la presentación de la señora Valeria Lynch, afuera de la estación YPF, aquí en Río Gallegos, digo en Río Gallegos porque hay gente conectada al interior provincial, habían 2 motos de la policía, y en cada moto habían 2 personas sentadas en la moto. Había el que conduce la moto y atrás otra persona, vestidos de negro total. Estoy hablando de la policía de Santa Cruz, ¿no? Totalmente vestidos de negro, solo se le veían los ojos porque estaban con esas, como pasamontañas o algo por el estilo, y con escopetas, porque hablé con alguien y me dijeron que eran escopetas, eran armas de un porte que nunca las habíamos visto aquí en la provincia de Santa Cruz, no habíamos visto, portando escopetas, como si la fiesta de Río Gallegos fuera un causal de desmán o de revolución en la ciudad. La verdad que es muy triste haber puesto o haber dudado de la seguridad de la ciudad, porque la gente cuando sale a los espectáculos sale porque son gratuitos y porque es muy lindo tener una actividad de ese tipo en nuestra ciudad, ver cómo los trabajadores buscan una medida para solventar el bolsillo del grupo familiar, porque había mucha gente, muchos puestos, y que eso lo ha favorecido el municipio de Río Gallegos, que pudieran poner un puesto de comida, de choripán, de lomito, de panchitos, habían puestos de helado, porque hoy lo que necesita la gente no es ser reprimida, no es ser asustada, sino que es poder salir a la calle con tranquilidad. Pero bueno, ya conocemos también el Decreto Nacional de Seguridad, donde dice que no vamos a poder manifestarnos en las calles, sino que lo vamos a tener que hacer desde las esquinas, desde las veredas y desde las escaleras de los edificios. Pero vamos a resistir, vamos a resistir. Otra de las cosas que dice el inciso 20 de este decreto número 8 del Nacional en relación al Ministerio del Interior, dice intervenir juntamente con las áreas competentes en la gestión, elaboración, ejecución y supervisión de políticas de acciones tendientes a optimizar el funcionamiento armónico de los espacios integrados a los efectos previstos en los artículos 75, inciso 24 y 124 de la Constitución Nacional. Por suerte miraron la Constitución, la verdad que eso me deja más tranquila. Elaborar medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas que hacen a la protección de la comunidad, colaborando con los entes nacionales, provinciales o privados, frente a desastres naturales o causados por el hombre, y a los ilícitos que por su naturaleza sean de su competencia. Menos mal que pensaron un poquito ahí en intervenir cuando haya un desastre natural, ¿no? Porque si no, imagínense lo que le pasó al presidente Piñera cuando recién asumió en Chile y se vino un movimiento sísmico allí en el país, donde obviamente el país tiene que intervenir, el Estado Nacional tiene que intervenir. Dice, entender
a los efectos prescriptos en los artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional, en lo relacionado al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, al régimen electoral, al de los partidos políticos y su financiamiento, al derecho de iniciativa y a la consulta popular. Hola, buen día, Rosa, está conectada. Rosita Pérez, te mando un gran abrazo. Gracias por conectarte. Estamos leyendo aquí el Decreto Nacional número 8/2023, que habla de cómo va a ser la intervención del Estado Nacional en las políticas públicas y del interior. Dice, entender en la programación y ejecución de la legislación electoral y el empadronamiento de los ciudadanos. Eso en el inciso 23 de este decreto. Está todo, todo. Pensaron en todo. Ejercer en el 24, ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de la actividad de su competencia. Entender en la determinación de las políticas de turismo y deporte en el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque hasta aquí se había llevado adelante una política de turismo que tenía que ver con a ver, vos hacías una reserva a nivel nacional en un hotel, hacías una reserva de pasaje con una política que había de turismo y este comercio donde vos reservabas, que era una agencia de turismo o un hotel, te devolvía el 50% para un próximo viaje. Bueno, acá todo eso se terminó porque con el día 10 de diciembre llegaron muchas nuevas políticas a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel provincial, por ejemplo, se le dio de baja a todos los nombramientos que habían en los distintos ministerios de la provincia de Santa Cruz, por lo que había, por ejemplo, en el ámbito docente, había muchos docentes que estaban con una resolución trabajando para el Consejo Provincial de Educación. Esos docentes inmediatamente se tuvieron que presentar en las escuelas, y en las escuelas había maestros. Había maestros que estaban haciéndole la suplencia a ese docente. Ese maestro se quedó sin el cargo en este mes, donde ya no hay ofrecimientos de cargos. Ese maestro se quedó sin el sueldo de diciembre. Ese maestro se quedó sin sus vacaciones pagas. Y además, ese presupuesto para pagar el sueldo de ese maestro estaba contemplado. Por lo tanto, es dinero que va a una caja chica de estos nuevos equipos de gestión. Porque ese dinero para pagar ese sueldo de ese docente del mes de diciembre, mes de enero y mes de febrero, que es donde debería haber finalizado, porque el ciclo lectivo no finaliza un 10 de diciembre, el ciclo lectivo finaliza el último día de febrero. Ese docente no podía haber sido desplazado. Hoy son miles los docentes desplazados en toda la provincia de Santa Cruz y en todo el país, porque se dieron de baja todos los docentes al día 10 de diciembre. Vuelvo a reiterar, esos docentes se quedaron sin las vacaciones pagas, se quedaron sin el sueldo de diciembre. Espero que cobren una remuneración donde se le hace una valoración de los meses que estuvo trabajando. Pero la verdad que no se pensó, se cortó el hilo por lo más fino. Se cortó el hilo por lo más fino, y esos docentes hoy, hay muchos que vinieron de otras provincias, se tienen que volver a sus provincias y no se pueden comprar el pasaje, porque hoy los pasajes, el pasaje más económico en un transporte terrestre rondan los 180.000 pesos. Y un pasaje en avión ronda los 300.000 pesos. Un pasaje. Eso es lo que está sucediendo en la provincia y en el país. Y pregúntenle a los maestros allí en la escuela, se están entregando los certificados de escolaridad, se están entregando los boletines. Sean solidarios con esos maestros que se quedaron sin trabajo. Pregúntenle
cómo va a hacer para volver a su provincia. Porque la verdad que sin cobrar el sueldo de diciembre, ¿cómo lo harían? Si son maestros recién llegados, maestros que llegaron en el mes de junio, en marzo, algunos llegaron en agosto, en septiembre. Primero que por ahí no cobraban inmediatamente, porque depende del mes en que ingresaban. Se cobra un mes y medio después, porque la liquidación se corta el día 5 y si ingresaste después del día 5, ya no cobrás. Voy a leer algo que tiene que ver con el decreto nacional y que tiene que hablar y que habla con la educación física. Porque nosotros en la provincia teníamos una dirección de educación física. También fue dada de baja el día 10. Para mucha sorpresa de aquellas personas que integraban ese equipo y que de un día para el otro la vida te cambió y tenés que volver a tu lugar de origen. Dice, con respecto también el Ministerio del Interior, ¿no? En el inciso 29 dice, coordinar el accionar del Consejo Federal de Turismo y del Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física. Y del deporte y la actividad física. O sea, depende del Ministerio del Interior ahora. Después en el artículo 30 dice, ejercer en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la representación de la República Argentina en reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con la promoción del turismo y el deporte. O sea que va a estar relacionado, el Ministerio, el deporte y la educación física va a estar relacionado al Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores. La verdad que es sorprendente esto, porque tiene que ver con la educación, no tiene que ver con el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores. En el artículo 31 dice entender en todo lo relativo a la aplicación de la Ley Nacional de Turismo, la Ley Nacional de Turismo 25.997. Y las menciona las leyes, ¿no? Esto es importante para conocerlo. ¿Dónde van a encontrar este decreto? Cuando entran a la página, ustedes ponen Educación de la Nación, allí les aparece Educación Argentina. Ya no dice Ministerio de Educación de la Nación, dice Educación Argentina. Ustedes ingresan y se van a encontrar que dice que la página está en elaboración por el decreto número 8/2023. Me tomo un mate. Y estábamos diciendo, ¿no? En el artículo 31 habla de entender en relación a la Ley Nacional de Turismo, y en el artículo 32 dice administrar el Fondo Nacional de Turismo. El Ministerio del Interior, entonces, y de Relaciones y Culto va a entender en lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Turismo. La verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, dice en el inciso 33... entender en forma conjunta con el Ministerio de Infraestructura en la elaboración, ejecución y coordinación de la Política Nacional de Navegación Aerocomercial exclusivamente relacionada al área de turismo. Y esto tiene que ver con aerolíneas, la navegación aerocomercial. Entender, este es el inciso 33, entender en forma conjunta con el Ministerio de Infraestructura. Está hablando del Ministerio del Interior y de Infraestructura. En la elaboración, ejecución y coordinación de la Política Nacional de Navegación Aerocomercial, exclusivamente relacionada al área de turismo. Y esto tiene que ver un poco también con esto que decía yo, ¿no? Que los pasajes hoy se fueron... el más económico, si podés encontrar, de 300.000 pesos en adelante. Y yo les cuento que, por ejemplo, viajé el 24 de noviembre con un pasaje que me costó 30.000 pesos. En noviembre nada más, ¿eh? Hoy sale 300.000 pesos. Pero eso es lo que votó la gente.
En el artículo 34 dice participar en las acciones referidas a la percepción, depósito y fiscalización de impuestos sobre pasajes aéreos al exterior en vuelos regulares y no regulares de pasajeros. Ese es el artículo 34. Participar en las acciones referidas a la percepción, depósito y fiscalización del impuesto sobre pasajes aéreos al exterior en vuelos regulares y no regulares de pasajeros. En el 35 dice establecer políticas activas de promoción, desarrollo turístico y fomento del turismo social, de acuerdo con criterios de calidad, accesibilidad y sustentabilidad. Bueno, nos está hablando de promoción del turismo y la relación con los pasajes. Políticas activas de promoción, dice, del desarrollo del turismo y el fomento del turismo social. Bien, aparece la palabra social. No lo puedo creer. En el 36 dice generar y difundir información estadística, turística y deportiva. 37. Presidir el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Instituto Nacional de Promoción Turística. El 38. Impulsar la marca País Argentina. Impulsar la marca País Argentina en coordinación con las áreas de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ¿Qué será, no? Entender la marca País Argentina. Esto no estaba. Después dice, entender en todo lo relativo a la aplicación de la ley 20.655 y demás normas que regulan el deporte. Dale con el deporte. Entender en la asignación de recursos destinados al fomento del deporte a nivel nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma en el marco de su competencia específica. En el 42, integrar como socio fundador el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo creado por Ley 26.573. 43. Promover la creación de bibliotecas, hemerotecas y museos especializados en deporte en general y de alto rendimiento deportivo. En particular, organizar conferencias, cursos de capacitación y exposiciones vinculadas al fomento del deporte. Ya entendí. Buen día, ahí se conectó José Luis Oyarzún. Acá estamos hablando un poquito de este nuevo decreto presidencial que modifica todas las políticas a nivel nacional, que me lo encontré con mucha sorpresa cuando abro la página de Educación de la Nación y dice que la página está en elaboración y se ha borrado todo lo que allí estaba plasmado. Y aquí estamos hablando de esta nueva ley que habla de todas las modificaciones y lo que está hablando en relación al Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo está poniendo como responsable del desarrollo de actividades educativas, de actividades deportivas, de actividades turísticas, de la navegación aérea. La verdad que está un poco complicado y un poco complejo para llevar adelante, ya que son áreas que estaban destinadas a otros ministerios en la gestión anterior. Dice, entender políticas en el 45, entender políticas activas de promoción, desarrollo y fomento del deporte social, de acuerdo con criterios de inclusión, promoción de derechos, federalismo e igualdad. Estas cosas la verdad me sorprenden porque la verdad que durante los discursos del actual presidente electo no se hablaba de inclusión. Bueno, acá lo está diciendo. Yo tengo mucha esperanza de que se desprenda del señor que también ahora este domingo quiere participar en las elecciones de Boca. Nosotros consideramos que, si bien no soy de Boca, pero el día del apoyo a Riquelme allí en Buenos Aires estuve en la Boca y estuve viendo
cómo se movilizaba la gente común, la gente de a pie, en colectivos, se movilizaban allí al Parque Lezama para ir a darle el contundente apoyo a este señor que es Juan Román Riquelme y que la gente quiere que sea el presidente de este gran club de la Media Luna, allí en el barrio de La Boca. La verdad que tenemos que pensar que en la gestión que pasó, todas las políticas estaban orientadas a la inclusión. Aquí lo dice como un título. Esperemos que sea así, que como lo menciona acá en el decreto número 8/2023, se lleven adelante y que no sean un mero título para dejarnos contentos, como me está dejando contenta en este momento cuando yo leo. Dice, entender en la formulación, el 48, implementación y ejecución de política ambiental. Otro tema que había mencionado el presidente en relación a la política ambiental. Dice, entender en la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución. Siempre está nombrando la Constitución, ¿no? En los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental. En el 49 dice intervenir en el Consejo Federal de Medio Ambiente, integrándolo y proporcionando los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del mismo. Entender en la gestión ambiental sostenible de los recursos hídricos, bosques, fauna silvestre y en la preservación del suelo. En el 51, entender en la promoción del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen la calidad de vida y la disponibilidad y conservación de los recursos naturales. Bueno, esto podría ser porque, por ejemplo, en Ushuaia, cuando vas camino a Puerto Almanza, que es una reserva y hay un establecimiento, allí hay un establecimiento de personas que viven en Puerto Almanza, en el camino que va de Ushuaia, cuando vos entras al camino forestal, hasta que llegás a Puerto Almanza, hay tomas que nunca las han podido sacar, de gente que vive en el bosque y obviamente utiliza el bosque para calentarse, para hacer sus viviendas. Ahí yo estaría contenta, pero bueno, siempre que se respeten los derechos humanos, ¿no? Entender en el 52 dice entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. El 52, entender en el relevamiento, conservación, recuperación y protección de uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. En el 53 dice intervenir en el ámbito de la competencia en el desarrollo de la biotecnología. Recuerden que este tema fue bastante mencionado porque todos los investigadores del CONICET estaban muy asustados con la llegada de este presidente. Hasta aquí yo no sé si se les dio, seguramente sí se les dio de baja el día 10, porque el día 10 se les dio de baja a todo el mundo. No les importó vaciar los entes nacionales ni provinciales, sin importar qué políticas estaban desarrollando allí. No se hizo una transición, es mentira que hubo transición, no hubo transición, no se consultó. Hoy hay gente que no sabe si tiene que ir o no ir a trabajar. Bueno, sigo en el artículo 54, en el inciso 54 de este decreto número 8/2023 de la Nación, dice entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas en los temas ambientales y al desarrollo sostenible y establecer un sistema de información pública sobre el desarrollo, sobre el estado del ambiente
y sobre las políticas que se desarrollan. En el 55 dice entender en la preservación de los bosques, parques y reservas nacionales, áreas protegidas y monumentos naturales. Y habla bastante del tema ambiental, ¿eh? En el 58 dice entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a proyectos sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental. Y sigue, en el 59 vuelve a mencionar, en el 60 también, en el 61 dice entender en la elaboración e implementación de planes y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Bien, en el 62 lo vuelve a mencionar. En el 63 dice entender en la coordinación y administración del Sistema Federal de Manejo de Fuego en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.815. Esto tiene que ver con los incendios forestales que se generan automáticamente por los índices de temperatura en los cambios estacionales y también por la intervención del hombre, ¿no? Allí en los bosques. Dice, y en relación a esto, dice en el inciso 64, ejercer el control tutelar de los organismos descentralizados actuantes en su órbita. En relación a esto, ¿no? Que habla de Sistema Federal de Manejo de Fuego. Lo va a controlar el Ministerio del Interior y Culto. Y también infraestructura, dice que van a trabajar en articulación. Dice en el artículo 18, compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto asistir al presidente de la Nación y al jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente a las relaciones exteriores de la Nación y su representación ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales en todos los campos de accionar de la República y en particular. Y aquí tengo para decir que el gobierno de la provincia ha creado la Secretaría de Culto aquí en Santa Cruz. La verdad, muy llamativo cuando el discurso dice que basta de cargos políticos y ha creado un cargo político nuevo, que es la Secretaría de Culto. Ahora la pregunta es quién lo va a presidir, porque culto tiene que ver con todas las religiones. ¿Quién va a ser el que presida o que lleve adelante, esté a cargo de la Secretaría de Culto de la provincia de Santa Cruz? La verdad que es muy, muy sorprendente. Es sorprendente que el día que asumió el actual gobernador, la bendición la dio un pastor que habló sobre Salomón. Si bien Salomón fue un gran monarca de su momento, hablamos del siglo 700, también fue un gran mujeriego, tuvo más de 700 mujeres. ¿Será eso que se viene para la Secretaría, para que regule la Secretaría de Culto? ¿Será eso? Porque la verdad que tenemos nosotros acá, nunca estuvo relacionada la iglesia o los cultos, si bien también está en la Constitución, no estuvo relacionada a un organismo de gobierno. Bueno, hoy hay una Secretaría de Culto a nivel provincial. Si no sabían, se los cuento. Y no sé si va a ser designado un trabajador, porque ustedes saben que a nivel, me voy a la provincia ahora, ¿no? A nivel provincial se designó un trabajador en vialidad, a nivel provincial se designó un trabajador en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Será que van a designar a un pastor en la Secretaría de Culto aquí en la provincia de Santa Cruz? Recordemos que las iglesias evangélicas piden un diezmo a la gente que concurre, ¿no? Para sostener estas iglesias y las escuelas que tienen las iglesias evangélicas. Y ahora también parece que van a recibir un sueldo a través de la Secretaría de Culto.
Lo digo porque estoy en este artículo, el artículo 18, que dice: compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto asistir al presidente y al jefe de gabinete de ministros en orden de sus competencias en todo lo inherente a las relaciones exteriores de la nación y su representación ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales en todos los campos del accionar de la República y en particular. Entender la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia. Ejecutar planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparte el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Será una directiva del Poder Ejecutivo Nacional? La verdad que a medida que pasa el tiempo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Dice entender en el inciso 3 de este artículo en el inciso 3 del artículo 18, entender desde el punto de vista de la política exterior en todas las reuniones, congresos y conferencias de carácter internacional, en las misiones especiales ante los gobiernos extranjeros, organismos y entidades internacionales, así como la instrucción que corresponde impartir en cada caso y su ejecución. Entender las relaciones del cuerpo diplomático, bueno, y consular extranjero y con los representantes gubernamentales de organismos y entidades gubernamentales en la República Argentina. Y sigue, ¿no? Misiones especiales que va a hacer el presidente en el extranjero, como hizo cuando se fue a Estados Unidos y pagó un avión privado que costó bastante saladito, no tengo ahora el dato, pero fue muy salado el viaje que hizo el actual presidente de Estados Unidos, pero va a dar de baja los aviones de YPF. O sea, él puede hacer viajes de lujo, porque encima no fue solo. Primero que nada fue con su hermana, que hoy sabemos que es el jefe, porque él la llama así, el jefe, la llama a su hermana. Se fue con su hermana a Estados Unidos y todo el séquito que lo acompaña, y pagó un avión de lujo. Pero los aviones de YPF se venden. Así estamos. Así estamos. Todo lo que se consiguió hasta aquí, yo calculo que, como dijo que se va a vender en Santa Cruz, por ejemplo, se van a vender todos los móviles que se compraron para construir escuelas. Y con mucho dolor tuvo que decir el actual gobernador: escuelas públicas. Porque incluso la mamá habló en el día que asumió, habló de la educación pública. Pero él, todos sabemos que es partidario de la educación privada. Por eso digo yo, con mucho dolor dijo que se van a vender todo el parque automotor para construir escuelas públicas. Reitero, lo dijo con mucho dolor, se vio porque lo dijo con la cabeza gacha. Porque todos sabemos que es partidario de la escuela privada, él no es partidario de la escuela pública. Pero como dice él, para que el objetivo se cumpla, para que los hijos de los trabajadores el día de mañana sean profesionales, las escuelas tienen que ser públicas. Si no, con el precio de lo que hoy cuesta traer un niño del barrio Bicentenario, del barrio 22 de septiembre en combustible, traerlo a la escuela a la mañana, buscarlo al mediodía, llevarlo a la casa, darle de comer, volver, dejarlo en otra actividad a la tarde, o en los colegios que hoy tienen jornada extendida, y volverlo a buscar a la tarde, la verdad que si encima tenés que pagar una escuela privada. Esta semana también vimos un reclamo aquí en Río Gallegos, un reclamo que hicieron familias con respecto al Instituto Privado de Educación Integral o al colegio que está allí en calle Estrada entre Mariano Moreno y Alfonsín, un colegio que está pintado de verde. Las cuotas ya llegaron
a los 300.000 pesos. A los 300.000 pesos. O sea que si vos sos un trabajador, por ejemplo, del ente provincial, del Ministerio de Gobierno, si sos un trabajador del IDU, no tenés derecho a llevar a tu hijo a ese colegio, porque la cuota es el sueldo que vos cobrás. Fíjense cómo estas instituciones privadas se están alineando con el gobierno nacional y no con el gobierno provincial, porque ahora el gobierno provincial, este señor que hoy es el gobernador electo, él siempre habló de educación privada, siempre, siempre. Y no tenía nada que ver y no se encuadraba en la normativa de lo que decía Educación Santa Cruz, porque esos colegios tenían sus propios calendarios escolares. Voy a leer el artículo 19 que habla de las competencias del Ministerio de Defensa. Entonces dice, compete al Ministerio de Defensa asistir al presidente de la Nación y al jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente a la defensa nacional y las relaciones con las Fuerzas Armadas dentro del marco institucional vigente y en particular, dice, entender a la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia, ejecutar planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparte el Poder Ejecutivo Nacional, entender en la determinación de los requerimientos de la defensa nacional, entender en la elaboración del presupuesto de las Fuerzas Armadas y en la coordinación y distribución de los créditos correspondientes. Entender en la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto. Intervenir en la planificación, dirección y ejecución de las actividades de investigación y desarrollo de interés para la defensa nacional. Entender en la formulación de la política de movilización y en el plan de movilización nacional en caso de guerra y ejecución. Y sí, a esto tenemos que atenernos y prepararnos, porque que no pase inadvertido que estuvo el presidente de Ucrania en la asunción de nuestro actual presidente. No pase inadvertido que quedó un claro apoyo al presidente de Ucrania en la toma de mando, allí el 10 de diciembre. Que no pase inadvertido. Entonces hay que prepararse por lo que dice acá. Entender en las actividades concernientes a la inteligencia estratégica militar. El 10. Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las Fuerzas Armadas, especialmente en los ámbitos administrativo, legal y logístico. Coordinar conjuntamente con el Ministerio de Seguridad los aspectos comunes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Recordemos que hasta aquí había una política de diálogo, no de conflicto. Hasta aquí los gobiernos nacionales llevaban una política de desarmar y no de armar, no de prepararnos para una guerra. Porque según los convenios internacionales, la acción primordial es el diálogo. Resolver los conflictos desde el diálogo y desde la intervención de la Santa Sede, y no prepararnos para armarnos. Pero bueno, el decreto número 8 dice todo lo contrario. Intervenir en la proporción de los nombramientos para los cargos superiores de los organismos conjuntos subordinados. Entender en la administración de justicia y disciplina militar. Entender en la propuesta de efectivos de las Fuerzas Armadas y su distribución. Participar en la planificación, dirección y ejecución de las actividades productivas en las cuales resulte conveniente la participación del Estado por ser de interés para la defensa nacional. Entender en los estudios, trabajos técnicos y en la formulación y ejecución de políticas nacionales
en lo que hace específicamente a la defensa nacional. Entender en la elaboración y propuesta de los planos tendientes al cumplimiento de los fines de la defensa nacional en las áreas de frontera, así como su dirección y ejecución. No me quiero imaginar si ayer, para la presentación de Valeria Lynch, había policías en motos, de a dos en moto, vestidos totalmente de negro, a los cuales no se le podía ver la cara, y el acompañante con una escopeta. No me quiero imaginar cómo hoy está preparada la frontera, ¿no? Sobre todo la frontera que tenemos aquí cerquita. Ya lo veremos, dijo el ciego. Entender en el planeamiento militar conjunto la determinación de los requerimientos provenientes del mismo y la fiscalización de su cumplimiento. Entender en la formulación y aplicación de los principios y normas para el funcionamiento y empleo de las Fuerzas Armadas. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y actividades vinculadas a la navegación por agua y aire de su competencia. Entender en la coordinación y despliegue de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia o desastres que se produzcan en el territorio de la nación. Esto es todo el Ministerio del Interior y Culto, y también infraestructura, porque los pone a los tres trabajando en vinculación. Intervenir en coordinación con las áreas de competencia en la materia, en el diseño e implementación de la política a seguir a materia de cooperación internacional para la defensa. Y bueno, tendremos que ver por las calles no solo a la policía provincial, sino que tendremos que ver trabajando en la calle y caminando las calles por la noche a la prefectura, a la Armada, a la Gendarmería. Esto es lo que dice el artículo 19. Y el 29 dice ejercer el control tutelar de los organismos descentralizados actuantes en su órbita. Está hablando en órbita de las Fuerzas Armadas, ¿no? El artículo 20 va a hablar todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía. Este lo vamos a dejar para el próximo sábado, porque recuerden que la semana no voy a poder estar haciendo el programa porque estoy en otra actividad de 7 de la mañana a 19 horas. No tengo horario, la verdad, ya no me queda horario para venir a hacer el programa en la semana, pero sí, lo vamos a leer el próximo sábado. El próximo sábado, que ya vamos a estar en vísperas de las fiestas. Pero bueno, vamos a estar haciendo el programa aquí de 10 a 12 horas. Así que el artículo 20 va a hablar sobre las funciones y atribuciones del Ministerio de Economía. Y no me quiero ir sin mencionarles el siguiente artículo. El artículo 20 entonces va a hablar de este decreto número 8 del Poder Nacional, Poder Ejecutivo Nacional. Habla en el artículo 8 de todo lo que tiene que ver con cuáles van a ser sus funciones, sus competencias y los proyectos. El artículo 20 de este decreto número 8 habla del Ministerio de Economía. El decreto número 21 habla del Ministerio de Infraestructura. Y así sucesivamente va a ir hablando de las competencias de cada uno de los ministerios. Pero como este programa de Las Sonrisas se dibujan en la escuela, con mucho agrado quiero contar que en la página de Facebook de Educación Santa Cruz no ha sido eliminada, que eso me parece maravilloso. Sigue activa la página de Facebook de Educación Santa Cruz. No se le cambió el color del logo porque vieron que a nivel provincial ya cambió el logo provincial. Lo digo esto porque hubo muchos docentes que me llamaron preguntándome
si ya estaba el incentivo y había un flyer que decía que el día jueves pasado ya estaba depositado el incentivo. Y yo lo que les digo, fíjense que el logo a nivel provincial ya cambió. Antes era un celeste clarito, el diseño del escudo provincial estaba en blanco y con un fondo celeste clarito. Hoy el logo provincial, para que lo conozcan y se empiecen a manejar con las Face News, es azul. El fondo es un azul marino. Un azul de la policía, diría yo. Un azul de normalizar. Ese es el color del fondo del nuevo gobierno de la provincia de Santa Cruz, con el escudo sí replicado en blanco y las letras también en blanco. Pero aún la página de Educación Santa Cruz en Facebook no ha sido modificada. Así que tenemos algunas noticias para mencionar que tiene que ver, por ejemplo, con el Museo de Arte Minichelli. El día 11 de diciembre se publicó una noticia que tiene que ver con el Museo de Arte Minichelli, que dice: llevó adelante un recorrido con la artista Adriana Opacac, y allí pueden ver las fotitos que hablan del 27º aniversario del MAEM, el Museo de Arte Eduardo Minichelli, junto a los Opacac, esta muestra que dice de Educación Santa Cruz, y hay fotitos y las pueden ver. Después hay una muestra anual de la escuela primaria número 57 de Caleta Olivia. La muestra dice, la muestra anual institucional se llevó a cabo allí en Caleta Olivia, en la escuela primaria número 57. Y allí se pueden ver un video donde los chiquitos, nuestros estudiantes, están mostrando sus trabajos que ellos realizan durante el año. Entonces, a fin de año, cada institución hace una muestra. Esto se lleva a cabo hace muchos años. Las muestras anuales de las actividades, lo que ellos van realizando en los distintos espacios curriculares de la primaria, y también se hace de la secundaria, ¿no? La secundaria también hace una muestra anual, se hace la muestra anual de los colegios secundarios, y allí también van a ver que estudiantes de tercer grado y cuarto grado de la educación rural, de la escuela rural número 42, Patrulla Soberana, en Lago Posadas, esta escuela rural número 42 está en Lago Posadas, llevaron adelante un acantonamiento donde disfrutaron de una fogata al compás de la música. La verdad que hermosas actividades que llevaron a cabo allí los estudiantes de la Escuela 42, Patrulla Soberana de Lago Posadas. Y ya nos vamos despidiendo. Estos programas voy a estar leyendo estas normativas nacionales que tienen que ver con todo el financiamiento de la educación pública, ¿sí? Esto lo hizo en su momento cuando fue ministro de Educación Alberto Sileone, y se envió a cada una de las escuelas. Estos volúmenes tienen todo un costo, lo digo porque fueron 4 volúmenes que se hicieron a través de la formación Nuestra Escuela para todos los docentes de la nación, porque la educación nacional es pública y gratuita. Volúmenes que tienen alrededor de, ya les voy a decir, 200 páginas cada volumen aproximadamente, porque acá el volumen número 3, tiene 300 páginas, el otro también, el volumen número 4, tiene 200 páginas. A ver, sí, 200 páginas. Ustedes saben lo que sale hoy, lanzar un libro. Estos libros los recibimos cada uno de los docentes del país.
Imagínense la inversión que se hizo para que cada docente conozca sobre qué debemos trabajar, sobre cuáles son nuestros derechos, sobre cuáles son los derechos de los estudiantes, sobre cuáles son los derechos de las familias. En estos libros también vas a encontrar, para aquellos que desconocen, todo el coeficiente de la inversión que se hizo en educación, está todo plasmado. Están plasmados las inversiones. Por ejemplo, dice coeficiente de distribución de Fondo Nacional de Educación Técnica Profesional. Buenos Aires, en su momento, hablamos del año 2007. Asignación del primer componente. 53 millones. Provincia de Buenos Aires. Corrección de coparticipación federal. Menos 27 millones, ¿no? Cuando se hace el balance. Asignación del segundo componente. 53 millones. Total. 53.981.261. Todo está en estos libros. No hay nada escondido. Todo lo que se invirtió en educación durante estos años está en estos libros. Por favor, acérquense que no muerden y allí van a poder ver todo lo que se invirtió en los distintos niveles en educación, en los programas federales y planes de mejora jurisdiccional e institucional a nivel nacional. Seguramente están allí en el Consejo Provincial de Educación. Tómenlo a los libros y cerciórense sobre cuáles son los derechos y por qué los programas hoy deben seguir en funcionamiento. Porque hay una sociedad, porque hay grupos de crianza que necesiten que esos programas y proyectos siguen, que se les dé continuidad. Hay un capítulo que dice mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la educación técnico-profesional. La resolución 175/12 habla sobre la educación técnico-profesional, esa educación técnico-profesional que tuvo tanto crecimiento en esta última etapa. En la página 119 del tomo 4 habla sobre la formación docente, toda la formación docente que se dio en esta etapa y que significó un ingreso indirecto al bolsillo de los trabajadores de la docencia, está contemplada acá, en estas normativas, en este encuadre normativo, que lo van a encontrar seguramente aquellas personas que fueron a gestionar hoy en el Consejo Provincial de Educación, pueden leer, pueden acercarse, apropiense de la normativa. Página 119, formación docente. Página 117, educación de jóvenes y adultos. Hay un programa que es SIGO, para que el policía, la enfermera, estudien el horario que puede estudiar. Es un programa virtual a través del cual muchos pudieron terminar su escolaridad secundaria y hoy pueden cobrar su título. Está aquí, está en el tomo 4, está enmarcado por qué debía llevarse adelante esa educación. En la página 113 está sobre el nivel secundario. ¿Por qué el nivel secundario? ¿Por qué la obligatoriedad? ¿Y por qué debe continuar? Programa a programa lo voy a ir diciendo. En la página 107, la educación primaria, el nivel primario. Qué importante es que la educación, señor gobernador, sea pública, no privada, pública, para que el hijo del trabajador, así como usted es hijo de trabajadores, siga siendo accesible para que algún día ese hijo del trabajador sea el primer profesional de la familia y pueda lograr el ascenso social en nuestro medio.
quiero dejar ese mensaje, quiero mandarle un gran cariño a la gente de Amutesac, la mutual docente aquí en Santa Cruz, que va a estar renovando autoridades. Yo entrego mi cargo, yo pertenecía a la Junta Fiscalizadora, ya no voy a estar fiscalizando a Mutesac. ¿Por qué? Porque ahora la jornada laboral va desde 7 de la mañana a 19 horas, porque yo estoy trabajando en la escuela número 1 y luego en el secundario número 10. La verdad que no me queda horario para venir a la radio, por eso voy a venir solo los días sábados, que voy a seguir sosteniendo este programa gracias al laboratorio CIMAC que me acompaña. Le mando un gran cariño a toda la gente de la agrupación docente Mari Sánchez, que vamos a seguir trabajando por la educación pública y gratuita. Le mando un gran cariño allí a toda la gente que nos acompaña en toda la provincia, al Partido Joven, y los invito a que me sigan a través de este espacio los días sábados, donde vamos a estar hablando siempre en el marco de la normativa. Y hoy yo traje para mostrarles que todo lo que se hizo en educación está en estos tomos, que fue iniciativa de, en su momento, el ministro Sileone, Alberto Estanislao Sileone, quien estaba al frente del Ministerio de Educación de la Nación, plasmar. Y obviamente en la presidencia estaba la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sí estaba la doctora Fernández de Kirchner y el ministro Alberto Sileoni, y llevaron adelante esto, la impresión de todo el marco normativo que educación llevó adelante a nivel nacional y a nivel provincial. Hasta acá me voy a despedir. Voy a agradecer al Laboratorio CIMAC por haberme acompañado en este espacio que ahora va a ir los días sábados de 10 a 12. Entonces le agradecemos al Laboratorio CIMAC, Laboratorio de Análisis Clínicos Humanos, por acompañarnos, que en Río Gallegos tiene 3 sedes. Los Pioneros en Avenida Félix Rique 710, Laboratorio Río Gallegos en Salta 246 y Laboratorio San Juan Bosco en San Martín 340. Laboratorio CIMAC también está presente en el interior, en Perito Moreno, en 28 de noviembre, en San Julián, en Río Turbio, en Gobernador Gregores, en El Calafate, en Pico Truncado y en Perito Moreno. No quiero dejar de decir que la gestión de educación de la provincia de Santa Cruz creó la Escuela Provincial RECI. La Escuela Provincial RECI funciona en toda la provincia. Anteriormente era un programa nacional, nació de ese programa nacional, que era la música, un encuentro colectivo. Hoy es una escuela provincial RECI, lo quiero decir acá públicamente porque es un espacio donde muchos alumnos de la provincia de Santa Cruz concurren después de la jornada escolar o los días sábados, aquí en Río Gallegos, en la escuela 63, en la escuela número 91 del barrio San Benito, concurren a estudiar música con instrumentos cuya inversión hizo el Consejo Provincial de Educación. Ustedes saben hoy que un instrumento, si hoy un pasaje está a 300.000, un instrumento está arriba de 1.300.000, 1.500.000. Esa inversión la hizo el Consejo Provincial de Educación. Entonces, lo digo públicamente porque no quiero que se cierren las escuelas de música. Son escuelas provinciales, están reglamentadas, están dentro de la ley y es un espacio donde las familias llevan a sus hijos para que aprendan música, para que estén contenidos, para que aprendan por otros profesores y a convivir en sociedad, y favorece mucho a nuestra sociedad en Santa Cruz. Estemos atentos a que se les dé continuidad a estos programas, que ya hoy no es un programa, es una escuela provincial de música, donde concurren niños desde los 5 años y adultos, sin límite de edad.
Entonces estemos atentos a que sigan las presentaciones de la Escuela Provincial Reci. Este año, a fin de año, se debió haber realizado un encuentro allí en el Calafate, que son los conciertos glaciares. Seguramente ya no se va a realizar, porque ya no está la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner, ya no está la gestión de María Cecilia Velázquez. Hay otra gestión, pero no olvidemos que estos chicos, algunos salieron por primera vez de su casa a conocer el Calafate con la Escuela Reci. Les dejo esa consigna. No se olviden que siguen existiendo la Orquesta del Barrio, coros en las escuelas. Recordemos que están en toda la provincia, en Caleta Olivia, en Puerto Deseado, en Piedra Buena, en Santa Cruz, en La Cuenca, allí en el Calafate, en 28 de noviembre, en Río Turbio. No nos olvidemos y por favor no nos quedemos sentados si avanzan sobre nuestros derechos. Me despido. Gracias, Daniel Salazar, por haberme acompañado en la operación. Los saludo a todos a quienes se conectaron allí a través del Facebook de Margarita Colli. Y recuerden que también lo subo a mi canal de YouTube. Y vamos a seguir adelante dando la lucha. Muchos cariños, muchos saludos a todos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chau.